Debates en la pedagogía colonial. La emancipación de los pueblos desde el imaginario, reduciendo las huellas de la colonización, es el principio de una comunidad que por fin rompa las cadenas del dominio y podamos empezar a reconocer que no solo hay una historia única, universal, hegemónica, sino que hay muchos saberes dejándonos de un lado por el dominio del colonial. La educación por sí misma no cambia el mundo, pero sin ella es imposible hacerlo. Un currículo que integre aspectos antes no tenidos en cuenta para la práctica educativa participativa, donde las generaciones generen nuevas ideas desde la interacción y no desde la imposición, es el reto que vivimos hoy en día. Venimos de otros pensamientos, así como los pueblos de Bolivia dicen, mandar obedeciendo, o como dicen en el África, soy yo si tú eres. Dejan ver en estas dos frases cómo el problema de la modernidad, el cual colonizó incluso más allá del tiempo y el espacio, imponiendo el concepto de la modernidad como solución de los problemas de los otros. Necesitamos otra narrativa histórico del mundo en que, dice Dussel, cabemos de fondo y vamos creando camino. Partiendo de lo esencial, debemos distinguir claramente las diferencias entre los conceptos de colonizar y colonialidad. Colonizar es el acto y la posición de que se genera en el momento sincrónico de la historia, y en cambio, colonialidad es un grosso modo de perseguir de esa colonialización de forma diacrónica, perpetuándose en el tiempo y espacio por métodos ya interiorizados en la sociedad. Por ejemplo, la política, la educación, la religión, etc. Son elementos cotidianos que, sin darnos cuenta, refuerzan esa condición que Aníbal Quijano lo acuñó como colonialidad del poder. Por tanto, la decolonialidad expresa la necesidad de desprenderse del acto colonial. Entonces podemos colocar en contraposición la decolonialidad frente a la colonización. La decolonialidad se debe de tomar como una opción, porque recordemos que el acto de colonizar no es de imponer algo nuevo, sino de convivir con lo que existe. Por ejemplo, en la ciencia, los paradigmas clásicos como las ciencias empírico-analíticas, las ciencias histórico-hermenéuticas, ciencias sociocríticas, deben de coexistir con las otras formas de conocer que son ciencias sistémicas, ciencias de la complejidad, ciencias configuracionales, ciencias de racionalidad, cosmovisión indígena, giro decolonial versus giro hermenéutico, giro lingüístico, giro pragmático, giro configurativo, que llevan mucho tiempo y se requiere abrir paso para la generación de conocimiento. La esencia del giro decolonial lo podemos encontrar en las obras de los autores Aníbal César, Frantz Fanon y Paulo Freire. Sin embargo, vestigios de la decolonialidad podemos encontrar desde más atrás, por ejemplo, en las obras de Felipe Guama Poma de Ayala, en 1616, donde escribió Nuevo Crónica y Buen Gobierno, como también en 1787 el esclavo Liberto Othman Guavano, quien publicó en Londres el libro Pensamiento y Sentimiento sobre el trato malvado, perverso de la esclavitud y comercio de la especie humana, donde se visualizaron por la episteme moderna Europa colonial en su tiempo y donde expresan la barbarie, atropellos de lo que ya estaba sucediendo en América Latina. Recordemos que el principio de lo decolonial es entender la colonialidad desde la historia real de lo colonial. En América Latina encontramos como principales autores decoloniales a Enríquez Dussel con la filosofía de la liberación, Walter Milongo con su propuesta de la opción decolonial, Aníbal Quijano, quien acuñó el término colonialidad del poder y así empezó a configurar el pensamiento decolonial en Latinoamérica como pensamiento crítico y así se extendió a la colonialidad del saber, colonialidad del ser, colonialidad del vivir, colonialidad del lenguaje, colonialidad de la mente, autocolonialidad. Naciendo así su contraparte, surgiendo las propuestas decoloniales, decolonialidad epistémica y epistemológica, decolonialidad ideopolítica y decolonialidad axiológica, decolonialidad de mente, decolonialidad del lenguaje, decolonialidad del vivir y autodecolonialidad. Catherine Wall propone distintos tipos de interculturalidad: funcional, relacional, crítica y epistémica. Alexander Ocaña integra estas dos, la interculturalidad con lo decolonial, en una interculturalidad decolonial,
que propone 3 acciones básicas: interculturalizar, decolonizar y reconfigurar. Desengancharnos así de la concepción USA eurocéntrica de la ciencia y educación, colocando como otra opción los Alter Sophia, y hacer decolonial. El Alter Sophia se basaría en el amor al otro, es decir, permitir y promover que el otro te ame. Fox-Keyer dice que Alter Sophia implica completar al otro de manera amorosa, es decir, permitir y promover una visión alocéntrica para recuperar la génesis emocional de la actividad estética y científica llamada la pulsión amorosa. Entre estas dos autores podemos ver que la educación se basa en lo decolonial, donde Alter Sophia es la epistemología, la teoría. Zulma Palermo habla de la decolonialidad de la educación. Propone que la pedagogía crítica decolonial es donde enfatiza en integrar currículos decoloniales, didáctica decoloniales donde se descolonialice el enseñar, el aprender y el evaluar. Así enmarcar todo esto en decolonizar, lo que ella llama la formación humana. En su pensamiento, Paulo Freire sostenía que las verdaderas acciones éticas y genuinamente humanas nacen de 2 sentimientos contradictorios, y solo de ellos el amor y la rabia. Por eso los evidentes signos de corrupción en muchos países de la región y la decadencia de la política ponen en riesgo y reducen la opción por democracias como ejercicio del gobierno. Ello demanda redoblar esfuerzos para que en los propósitos de la educación popular esté el refuerzo del mecanismo de vigilancia ciudadana sobre el ejercicio del poder político y alentar programas y metodologías que amplíen el ejercicio de las prácticas democráticas en la vida de las organizaciones de base y fortalezcan la condición ciudadana en nuestros países. Es por ello que debemos priorizar en políticas públicas que den la oportunidad de abrir campo a esta nueva forma de ver el mundo, para generar cambio como en esas ideas de educación liberadora de Freire. Desde la colonización, el dominio se da hasta ahora cuando vemos que se toman las palabras que ocupan en el espacio de los demás, silenciando las demás voces, resultado así que no podemos avanzar.